Bueno, muy buenas tardes a todos que siguen una sesión más de Diálogos al Café. Para mí es muy grato presentar esta noche un tema de actualidad y de enorme interés para todos, no solamente los bolivianos, sino quienes siguen el derecho constitucional, el derecho político y sobre todo lo que va a representar el futuro de los liderazgos y las presidencias. Me refiero explícitamente al tema de hoy, que es la reelección presidencial y la democracia como emergencia de la opinión consultiva que hace poco emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo una respuesta a preguntas que formuló la República de Colombia en relación al tema. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas, una primera ronda, tal vez de 3 o 4 de ellas para cada uno de los participantes. Pepe, entonces, tienes la palabra, por favor. Gracias, Eduardo. Arturo, quiero que profundicen un poquito en un tema que Arturo lo ha tocado un poco de refilón, pero que más de un constitucionalista ya en el país se ha referido al tema, y es al tema de la reelección. O sea, ¿cómo queda? ¿Es con descanso o sin descanso? O sea, ¿permite solamente, se está refiriendo a la reelección continua o está limitando a la reelección de manera definitiva solamente a 2 periodos, independientemente si estos sean continuos o no continuos? Gracias. Walter, por favor. Gracias, Eduardo. Para los dos distinguidos abogados, tengo la impresión, y estoy hablando subjetivamente, de que alguien le escribe un libreto a la gente del MAS, desde la Lidia Patti, pasando por parlamentarios, miembros del gabinete, el propio presidente Arce, ahora Evo Morales, y que los que escriben ese libreto sobre el tema que estamos tratando hoy día tienen la idea de que hay que dinamitar la democracia representativa, la Corte Interamericana, la Comisión y la OEA misma, y que en momentos tácticos conviene mostrar lo contrario, pero son tácticamente un retroceso momentáneo dentro de un esfuerzo cuyo objetivo final no es acatar nada de lo que pueda determinar la OEA, como por ejemplo lo que definió respecto a los defectos de la elección del 2019, o lo que puede ser la opinión última de la Comisión de Expertos Independientes. En otras palabras, a determinar que estos redactores de este guión pretenden que hay una concepción de la democracia, llámese participativa o lo que tú quieres, que es la única legítima, la única verdadera, y que esa va a tener una autonomía radical, incluso llegando al extremo de la formulación de un clásico que dice que la justicia es simplemente derecho del más fuerte, ¿no? Entonces yo les pregunto, si ese es el desafío, aquí podemos anticipar que este gobierno va a culipandear, va a demostrar que acata, que tal, acata se, pero no se cumpla, etcétera, pero va a continuar dando señales de un rechazo radical a la democracia representativa, una cierta concepción del Estado de Derecho y además incluso puede que en la práctica trate de imponer la reelección indefinida. ¿Estoy soñando o hay algo de eso detrás de lo que es el gobierno de Bolivia? Gracias. Sí. Quisiera hacer un pequeño comentario también sobre el tema de la reelección, ¿no? En general, cuando uno ve en qué momento surgen demandas de anular la reelección o de abrir a la reelección, tiene mucho que ver con los procesos de democratización, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, el 67, el 64,
la caída de Víctor Paz fue justamente en rechazo a la manera en que impuso su propia reelección en el año 64. Y cuando vino la nueva constitución del 67, se prohibió la reelección. Era solamente un periodo, ¿no? Con descanso, con descansito, como dice Walter, un periodo sí, otro periodo no. Lo mismo pasaba en varios otros países de América Latina, pero pasado un largo tiempo de consolidación democrática, vuelven a aparecer esfuerzos de reelección y no tienen que ver con el carácter proestatista, populista o liberal de los gobiernos, porque apuntaron a la reelección Carlos Menem, Alberto Fujimori, a Fernando Enrique Cardoso, por ejemplo, ¿no es cierto? Que no eran necesariamente caudillos populistas, sino más bien reformadores. Entonces su idea era ya tratar de prolongar el mandato a fin de consolidar las reformas. En Bolivia se discutió brevemente el tema, pero al final no se lo hizo y sufrimos otra experiencia que no ha sido tampoco muy buena, que fue la del descanso. Goni en su segundo gobierno tuvo un fracaso tremendo y terminó abruptamente el gobierno. El segundo gobierno de Bachelet, pasando un periodo también ha sido muy malo. El segundo gobierno de Piñera también ha sido bastante malo. De manera que yo no sé hasta qué punto esta discusión de elección o reelección se va a resolver con una opinión consultiva de la Corte y no yendo más al fondo del tema, como lo ha planteado ahora mismo Eduardo, discutiendo la ingeniería institucional de la democracia y tratando de avanzar hacia el parlamentarismo. He tratado de buscar evidencias de inestabilidad política bajo el parlamentarismo y he encontrado muy pocos golpes de Estado, por ejemplo, a regímenes parlamentarios, porque los regímenes parlamentarios tienen una manera muy ágil de resolver los conflictos y las controversias políticas. De manera que me parece mucho más interesante ahora, pasando ya más allá de la discusión sobre elección o reelección, tratar de ver hasta qué punto el gran problema de nuestra democracia es el caudillismo. Y el presidencialismo, de alguna manera, incuba el germen, el virus del caudillismo, ¿no es cierto? Un presidente exitoso, muy popular, de inmediato siente la tentación de prorrogarse en el poder. Le pasó en fin, ustedes ya conocen todos los temas. De manera que si realmente quisiéramos avanzar más allá de este debate, creo que deberíamos promover una reflexión más profunda sobre una reforma de fondo de nuestras democracias para abrirnos a un sistema y un régimen parlamentario. Eso nomás, gracias. Gracias, Roberto. Vamos a tomar la pregunta de Freddy Camacho. Buenas noches, gracias. Yo les quería preguntar, ¿no? A la luz del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia 0084-2017 podría ser considerada un acto fraudulento para favorecer al candidato que se habilitaba gracias a dicha sentencia. Esa es una parte. La otra parte, si es así, vicia de nulidad todo ese proceso electoral, me refiero al proceso electoral del 2019. Es todo, gracias. Gracias, Freddy. Voy a pedir a Arturo primero que se refiera a las preguntas de Pepe, Walter, Roberto y Freddy, por favor. Arturo. Bueno, ya. Bueno, me encantó eso de, bueno, ¿en qué queda la reelección? Yo me ratifico en lo que hace un momento les había explicado desde mi punto de vista que precisa, como hemos visto claramente, la opinión consultiva, ese entendimiento respecto a que son dos y nada más. Pero tenemos el 168 de la Constitución, que ya algún representante del gobierno ha dicho, hay el descansito y el 2025 vuelve nomás, o cosas de ese tipo. Hay quienes dicen que precisamente todo este intento de hacer aparecer un golpe de Estado, etcétera, apunta a decir, bueno, entonces como esto era nulo, esto no vale, entonces puede volver, todas esas cuestiones. Desde mi punto de vista, miren, hay demasiadas referencias en la opinión consultiva
respecto de lo pernicioso que resulta para un sistema genuinamente democrático el que una persona se quede en el poder de manera indefinida. Pueden haber descansitos, pero al final de cuentas, al final del día es eso, ¿no? Podemos ver a partir del párrafo 73 de la opinión consultiva, por ejemplo, dice: esta prohibición de mandatos indefinidos busca evitar que las personas que ejercen cargos por elección popular se perpetúen en el ejercicio del poder. La perpetuación de una persona en el ejercicio de un cargo público conlleva el riesgo de que el pueblo deje de ser debidamente representado por sus elegidos y que el sistema de gobierno se asemeje más a una autocracia que a una democracia. Esto puede suceder incluso existiendo elecciones periódicas y límites temporales para los mandatos, ¿no? Clarísimo, el 74, la perpetuación del poder o el ejercicio sin plazo alguno y con manifiesto propósito de perpetuación son incompatibles con el ejercicio efectivo de la democracia. El 75, el 78, el 77, que inciden en una cuestión básica, y es que el tema de la alternancia en el ejercicio del poder. Entonces, si uno ve el espíritu de la opinión consultiva y no se queda en uno u otro párrafo, aunque esos párrafos son muy útiles para ver el fondo del asunto, creo que el espíritu de esta opinión consultiva apunta a que precisamente, y creo que la misma Constitución incluso va en ese sentido, 2 periodos y nada más, que creo que es lo mejor para la salud de un sistema democrático. Que eso se respete o no, habrá que decir, amanecerá y veremos, ¿no es cierto? Veremos hasta dónde la institucionalidad democrática, o por lo menos el sentido común de la clase política fundamentalmente, y de algunos tribunales que deberán tener que tomar una decisión, si es que finalmente se llega a ese momento, va a prevalecer. Ahora, bueno, quien hablaba de que si era esto un sueño, yo creo que en realidad es una pesadilla, ¿no? No es un sueño, es decir, el que una persona, cualquiera sea esta, se quiera empernar forever en la silla presidencial, pues es precisamente, yo creo que una pesadilla para cualquier sistema o para cualquier sociedad y para cualquier estado. Yo veo que ya hay intentos de estrategias envolventes, es decir, de darle la vuelta a lo que la opinión ha dicho. Por eso se discutía, bueno, se hablaba del tema de que es abstracta, de que es general, de que no es vinculante, cosas de ese tipo que ya han sido respondidas, pero que hay todavía un signo de interrogación en lo que viene. Muchos dicen cómo finalmente se tendría que dilucidar este tema. Yo les quiero hacer recuerdo que hay varias, no una, varias solicitudes de nulidad de la sentencia 84. Jorge nos ha dado una postura, pero muy interesante respecto de la validez actual de ese esperpento. Pero antes de esto, aunque sí sabedores de lo que venía, no me acuerdo si ya había la opinión consultiva presentada, por ejemplo, un grupo de constitucionalistas, el doctor José Antonio Rivera, William Herrera, mi persona, bueno, varios hemos pedido la nulidad de la sentencia 84. No hemos presentado una nueva acción de constitucional ni nada por el estilo, la nulidad. Y hemos dado razones de derecho. ¿Qué nos ha dicho el tribunal? Primero, se lo ha guardado más de 1 año y medio, y como no salía, y yo aquí en Sucre, con un colega que trabajo, y por último en la página web o por teléfono, entonces trabajo prácticamente diario de ver en qué estaba, y no había nada, además de haber presentado memoriales, pidiendo resolución y demás, presentamos una acción de amparo contra el Tribunal Constitucional, para simplemente era derecho de petición, para pedirles que respondan, o que les obligue un tribunal de garantías que nos dé una respuesta, blanco o negro. Extrañamente, luego de una postergación, se enfermó uno de los vocales y demás cuestiones, nos hacen aparecer una notificación de 1 año y medio atrás, imagínense, en el que el tribunal, vaya sorpresa, había resuelto. O sea, imagínense, 1 año y medio, ¿ya? El amparo ha sido este año, ha debido ser en, no sé, hace unos 3 meses, creo que en marzo. Y había aparecido un fallo del 24 de diciembre del anteaño pasado, del 2019, que dice que nos han notificado día antes de la audiencia de amparo. Qué sorpresa, ¿no? Porque era un viernes la primera audiencia, se enferma el vocal y fijan para el martes, creo, y el lunes, por obra y gracia del Espíritu Santo, aparece una notificación en la que nos dicen que nosotros no somos seres humanos, ¿se imaginan? Porque dice que como
seres humanos, o sea, como ciudadanos, no tenemos derecho a formular peticiones, lo cual es un absurdo. Eso es, o sea, el derecho a formular peticiones es una norma de jus cogens, es inderogable. Hemos apelado, ¿no? Y hoy el fallo, o diría nuestra apelación, está en el Pleno, y tampoco nos han respondido, aunque tienen 5 días para responder. De ahí van a hacer aparecer un fallo con fecha de abril y nos van a notificar al año, no sé, ¿no? Pero ese es el estado del arte de la nuestra. Pero, por ejemplo, el doctor Pedro Gareca o otro colega, también, Chunca Gutiérrez, también presentaron días antes. Y a partir de esas se puso de moda y llovieron solicitudes. Yo me acuerdo que varias personas, ex asambleístas, ex constituyentes, varios, había una acción de cumplimiento, creo, ¿no, Jorge? Sí, de cumplimiento también. Ninguna de esas, que yo sepa, han sido resueltas. Es decir, más allá de lo interesante de la propuesta de Jorge sobre la validez de la sentencia, hay en este momento, en estrados del Constitucional, varias peticiones que vean ustedes como la sentencia o la opinión consultiva se ha publicado el viernes pasado. Estos agentes del Estado boliviano, que son los magistrados o los tribunos del Constitucional, están obligados a cumplir lo que el tribunal o la opinión consultiva les ha dicho. Les ha dicho que no hay el derecho humano trucho que se habían inventado sus colegas de la 084, no son los mismos por si acaso. ¿Ya? Entonces, ese es el estado del arte para mí, y es verdad yo comparto plenamente con lo que Jorge nos dice. Si los del Constitucional en la 084 tuvieron el tupé de hacer un control de convencionalidad tuerto, y la Corte ahora les ha respondido, les ha dicho, a ver, seremos serios, o sea, el 23 no implica un derecho autónomo a la reelección indefinida, y además hay el 32, además hay la Carta Interamericana, etcétera, etcétera. Ellos están obligados a acatar o a cumplir ese razonamiento, pero además, si uno ve, esa sentencia 84 ha quedado completamente vaciada de contenido, como bien lo ha dicho Jorge. Porque si vos has pretendido, aunque sea de la manera más extravagante, fundar, entre comillas, tu fallo, porque se olvidaron del 21F, se olvidaron del 32 de la Constitución, etcétera, etcétera, o de la Convención, etcétera. Pero si vos has atado, has puesto todos los huevos de tu canasta en ese razonamiento, y el último intérprete de la Convención te dice, eso no es así, y te jala las orejas, tu sentencia queda como un monumento a la estupidez jurídica. Ese es el estado actual. Es un experimento que está ahí. No saben cómo nos han gozado los constitucionalistas a nivel americano de esa cuestión, pero bueno, ahí está. Va a quedar en eso, lo que bien Jorge lo ha recalcado. Ojalá, y yo insisto en esto ya para cerrar, aunque bueno, sí, a quien preguntó en el tema del régimen parlamentario y presidencialista, es verdad, la opinión precisa que esto es para un régimen presidencialista, es claramente, y obviamente que la sentencia 84 es como bien lo dijo el doctor José Antonio Rivera, es un fraude constitucional, Y para cerrar, yo diría, miren, qué importante y qué interesante es la oportunidad que le da la sentencia o la opinión consultiva, sobre todo la justicia boliviana. No se olviden cómo ha quedado de mal con el informe del Grupo Especial de Expertos Independientes, ¿no es cierto? O sea, nos ha chicoteado, le ha chicoteado a la justicia, especialmente a la fiscalía, pero en general al sistema de justicia, ¿no? Cuando dice que no hay independencia, no hay objetividad, que se requiere una urgente reforma consensuada entre todo lo que, además de dejar en un offside a la Fiscalía General, porque rechaza casos y ahora la Corte, el Grupo Especial le dice que tendría que lo ha hecho mal, cosas de ese tipo. Pero más allá de todo eso, miren, qué importante es que esta sentencia sea o esta opinión consultiva la veamos como una fabulosa oportunidad para, por lo menos en la medida que sea posible, porque a veces parece imposible, reivindicar el sistema de justicia boliviano y no que se vuelva otra vez no se muestren otra vez como los juristas del horror, ¿no? Sino más bien como personas serias que cumplen un fallo más allá de
de que el que los ha puesto en el cargo indebidamente después les vaya a chicotear o jalar las orejas, ¿no? Qué buena oportunidad tienen para reivindicar eso. Qué buena oportunidad tiene el Estado para mostrarse como un Estado de derecho sujeto al imperio del derecho y pues devoto del sistema interamericano, ¿no es cierto? O sea, son fabulosas oportunidades que el Estado nos está dando. Más allá que también yo me declaro devoto del sistema interamericano, pero qué lindo hubiera sido que no necesitemos de un tribunal internacional que nos diga, ¿saben qué? Han hecho un papelón y esto es. Qué lindo hubiera sido. O sea, qué lindo hubiera sido que la institucionalidad boliviana prevalezca, se luzca y cumpla su rol. El constitucional es guardián de la Constitución, no su killer, ¿no es cierto? Pero en este caso ha sido su violador, su asesino, ¿no es cierto? Miren, qué vergüenza para un Estado, ¿no? Y ha tenido que venir de afuera alguien a decirnos esto. El Grupo Especial de Investigación ha hecho lo mismo, ha hecho lo mismo, ¿no es cierto? Y hablamos de descolonizar, de esas posturas demagógicas, ¿no es cierto? Entonces, sería lindo que aproveche la clase política boliviana, los tribunales de justicia bolivianos y hasta los ciudadanos, para que digamos, bueno, ¿sabe qué? Hemos hecho un papelón, nos han jalado la oreja, ahora cumpliremos y ojalá la próxima vez no sigamos haciendo esto. Yo veo eso como una gran oportunidad. Voy a pedir a Jorge que por favor se refiera a las preguntas como él estime conveniente. Perfecto, gracias, estimado doctor. A ver, primero con el tema de la reelección en el contexto de la Constitución boliviana. Arturo se ha referido a lo que la resolución de la Convención dice sobre lo que es la no reelección y los 2 periodos. Yo quiero referirme solo a la Constitución boliviana para dar respuesta a cuántos periodos puede reelegirse. El artículo 168 dice: el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectos o reelectos por una sola vez de manera continua. Puede a uno llamarle la atención que no diga de continua, pero ese es un juicio de valor, ese se sale ya de la Constitución. Eso es lo que pienso yo, habrá otro que piense otra cosa. ¿Y por qué no así o por qué no así? Lo que dice la Constitución, y esto es lo esencial, no es en absoluto aislado. Si nosotros revisamos el periodo de legisladores en esta Constitución, excluyendo la sentencia, obviamente, ¿no? La 84, porque ahí también se cargaron todo eso. Esta Constitución dice que los diputados y senadores solo pueden ejercer el cargo por una sola vez. Entonces, ¿de dónde voy a sacar yo que quiso decir alterna o no alterna cuando en todo el entramado de la Constitución, me dice que el diputado, el senador, el gobernador, los concejales solo pueden ejercer una sola vez el cargo? Entonces, cuando dice el presidente puede ser reelecto por 2 veces de manera continua, está diciendo nada más que eso, y aún así le está dando una condición especial ya que no podemos cuestionar porque es la Constitución al presidente. Entonces, toda la teoría que se está creando acerca, pero no dice si esto es con intervalo y si de intervalo puedo, ya, usted piense lo que quiera, pero eso está en su cabeza. Nos tiene que explicar de dónde saca de la Constitución que es posible ese entendimiento que usted hace. Y eso sí que no escucho nada. Ahora bien, efectivamente, ya lo hemos explicado todo, hay un acto fraudulento que tiene que tener responsabilidad en la emisión de esa sentencia porque todos sabían, y ellos entiendo yo, que estaban diciendo algo que la Constitución prohibía expresamente y más con el referéndum. Entonces, la respuesta ahí, hay responsabilidad y debe procesar. En cuanto al régimen parlamentario, la idea indudablemente es muy interesante, pero me parece, y requiere un debate y deberíamos pensar en cómo ir hacia allá. Pero me parece que dar el salto de una forma de gobierno a otro nos impide mirar otra cosa que es lo que está faltando, en mi entender. La falta de credenciales democráticas de los gobernantes y de los ciudadanos también. Entonces, porque si no hay eso, cambiamos Solo permítanme explicar, y con esto concluyo, un ejemplo clásico. En el derecho penal, no conozco, pero
Vemos en las películas americanas que el fiscal llega a un acuerdo con el delator y le dice todo y se salva, muestra prueba, vincula a otras personas y tal. Y es un mecanismo que se entendió en un Estado democrático válido. Lo traemos a Bolivia y ¿qué hacen con eso? Hacen que se declare culpable la persona, o sea, distorsionamos las instituciones porque no tenemos convicciones democráticas. Entonces, yo creo que antes de saltar, que me parece válido, tiene más fusibles el sistema parlamentario, es que cumplamos lo que manda nuestra Constitución. Esta que está vigente, o otra si estuviera vigente otra. Entonces, si no hay eso, yo creo que estamos echándole la culpa siempre a la Constitución de algo que es responsabilidad de los gobernantes y de los ciudadanos. La ausencia de credenciales democráticas. Muchísimas gracias. Yo quiero referirme muy brevemente a dos de los temas que se han consultado. Uno, al de la reelección y qué va a pasar o cómo se va a entender el tema de la posibilidad de la reelección, sobre todo tomando en cuenta de que este asunto, como lo recordaba Roberto, ha tenido episodios desde hace ya décadas, pero en el tiempo reciente ya surgió una primera interpretación del tribunal sobre una de las disposiciones transitorias de la Constitución que señalaba que a los efectos de los periodos debía tomarse en cuenta los ya cumplidos bajo la anterior Constitución, y ya hubo una primera, si se quiere llamar, gambeta para permitir la primera reelección. Luego sobreviene el fallo famoso tan comentado esta noche, que autoriza la elección como un derecho humano. Sobreviene la opinión consultiva y a mi juicio es como una serie de estas tan famosas que nos pone en vilo sobre ahora cuál es el próximo capítulo, y tendremos que saber si mañana no tendremos otra sorpresa en tanto el Tribunal Constitucional entienda o interprete como el intérprete final de control concentrado de la constitucionalidad boliviana, que el artículo 169 o 168 se refiere solamente a una reelección continua y permita una nueva elección de esta tan cuestionada presencia del mismo candidato. Yo tengo sobre esto una idea que la he venido manejando en otros términos y tiene que ver con la importancia de la claridad del texto constitucional. Hemos ya pasado 11 años de tener vigente la Constitución del 2009 y creo que es oportuno que la reflexión y el diálogo sobre esa precisión trasciendan el mero reconocimiento de que el Tribunal Constitucional es el único, final y supremo intérprete de la Constitución. A mi juicio somos los ciudadanos, los titulares de la soberanía popular y quienes eventualmente, incluso como lo prevé la Constitución, podemos tomar las iniciativas para ajustar o tomar los entendimientos que la democracia y los derechos de participación política plural, alterna, etcétera, sean efectivos. Si no, a mi juicio, tenemos el mismo riesgo que tuvimos hace unos años, porque este tribunal, que está dando muestras de una parcialidad e impericia total, como lo ha relatado Arturo, puede volver a emitir comunicados, esconder notificaciones o seguir con este desempeño tan poco democrático de sus atribuciones de intérprete de la Constitución. Yo creo que la opinión consultiva, como lo decía Jorge también, nos abre a los ciudadanos una necesidad de mostrar credenciales democráticas para que si los políticos, ya sea incrustados en el Tribunal Constitucional, en el Ejecutivo, en el Legislativo, no tienen la capacidad de darnos esa precisión, esa predictibilidad sobre quiénes candidatean y si son hábiles para hacerlo, tenemos que ser nosotros los que podamos orientar esas decisiones. Quiero agradecer una vez más al espacio de Diálogos al Café, y si no hay más, yo creo que podemos ir cerrando.